Uy, los Catalizadores, qué buen grupo musical, los Catalizadores, eran geniales. Hace tiempo que no se los escucha, pero es una enorme injusticia. No estoy hablando de ningún grupo musical. Los catalizadores justamente son los que provocan en una reacción... Bueno, realmente desde que se fue el guitarrista, ya no fue el mismo grupo. Recuerdo con melancolía cuando asistí al recital despedida en el estadio del Club Deportivo Italiano. Señores, les pido por favor que me dejen terminar. Cuando hablamos de catalizadores, hablamos de algo que acelera mucho las reacciones químicas sin que el catalizador en sí mismo sufra cambios. Hoy vamos a entender cómo ocurre esto. Yo me tengo que fijar porque en el altillo de mi casa creo que todavía me quedan algunos cassettes, un magazine debo tener de los 60. Catalizadores. Doctor, nos decía que los catalizadores cambian las cosas, pero ellos no cambian. Así es. Por ejemplo, algunos autos cuentan con lo que se conoce como un convertidor catalítico. Es un dispositivo que ayuda a detoxificar los gases que salen del auto. ¿Cómo sería eso, doctor? Los gases que salen producto de la combustión del motor pasan a través de un catalizador que convierte los gases tóxicos en gases menos tóxicos. O sea, menos smog. Así es. De esta manera, gases como óxidos de nitrógeno o monóxido de carbono se transforman en dióxido de carbono, hidrógeno o nitrógeno. 3 gases que presentes en la atmósfera no son tóxicos. Ah, pero es una maravilla entonces. Es como una varita mágica que tiene ahí adentro que convierte el veneno en agua. Sí, pero no es magia sino ciencia. El convertidor catalítico consiste en una cámara con una malla cerámica con miles de minúsculos canales. Estos canales están recubiertos de platino, rodio y paladio, 3 metales. Ah, pero qué bonito, ¿no? Porque parece como un panal de abejas, pero en miniatura. Cuando los gases pasan por estos canales, se generan y aceleran los procesos químicos que justamente detoxifican, oxidan estos gases y lo convierten en otros gases que no son nocivos para el medio ambiente. Y lo hace con una efectividad de hasta el 75%. Doctor, aquí entonces el catalizador serían esos metales dentro del convertidor que modifican los gases, pero sin modificarse ellos mismos. Exacto, pero hay muchos otros ejemplos de catalizadores. Entonces los catalizadores vendrían a ser como aparatos. No necesariamente. También hay catalizadores biológicos. De hecho, nuestro cuerpo está lleno de catalizadores biológicos. Nuestro cuerpo entonces está lleno de bujías, de válvulas. No. Los catalizadores biológicos se denominan enzimas. Por ejemplo, en la saliva hay una enzima denominada amilasa que es capaz de romper el almidón y convertirlo en azúcares simples que el cuerpo puede aprovechar para obtener energía. Doctor, ¿y qué otras enzimas tenemos en el cuerpo? Hay muchas. En el estómago, por ejemplo, está la pepsina, que puede degradar las proteínas. Y en el intestino está la lipasa, que es capaz de romper a los lípidos o las grasas. De hecho, también hay muchas enzimas en la sangre. Bueno, entonces tenemos enzimas en todo el cuerpo. La pregunta es, ¿para qué tenemos este vaso y estos otros elementos? Eso es para hacer el experimento efervescente. Efervescente. Yo me vine con un poquito de sed, así que creo que viene justo. Bueno, vamos a utilizar justamente la sangre que está en esa jeringa. ¿Sangre? ¿Sangre? Esto debe ser obra suya, que es un vampiro. Pero por favor, no diga pavadas. ¿Pero qué pavada? Muestre los colmillos de una vez por todas. No sea tímido, vamos. Compórtese, no haga papelones, por favor. El señor de allá, por favor, vuelque la sangre en el vaso de una buena vez. Me da un poquito de impresión, ¿no? Pero bueno. Pero, por favor, no sea miedoso por 2 gotitas miserables de sangre. ¿Se siente bien, señor de acá? Perfectamente, doctor. Señor de allá, ahora por favor, agregue el agua oxigenada que tiene en el otro recipiente. Sí, cómo no, doctor. ¿Y esto? Helado de sangre. Se ve sabroso. Dijimos que en la sangre hay enzimas y que las enzimas son catalizadores biológicos. Uno de estos catalizadores biológicos es la enzima llamada catalasa, que acelera la descomposición del agua oxigenada en agua y oxígeno. Doctor, ¿cómo sabemos que este resultado es producto de un catalizador y no de la reacción química de 2 componentes? Excelente pregunta, señor de acá, lo felicito. Muchas gracias, doctor. En realidad, el agua oxigenada se descompone espontáneamente en agua y oxígeno. Con el agregado del catalizador biológico, la catalasa, esta reacción se acelera mucho. Se acelera tanto que ocurre en unos pocos segundos. Es por eso que cuando nos ponemos agua oxigenada en una herida aparecen las burbujitas. Excelente, veo que usted también está muy atento a la experiencia. Bueno, es natural en mí. Cuando picamos agua oxigenada en una herida, justamente la catalasa presente en la sangre descompone al agua oxigenada y ahí aparecen las famosas burbujitas. Bueno, pero si se termina desarmando toda, ¿para qué nos ponemos agua oxigenada en las heridas? No, eso es porque el agua oxigenada tiene una propiedad antiséptica, es un eficaz antimicrobiano, aunque hay otras maneras de desinfectar heridas también. Doctor, ¿y qué otras enzimas tenemos en el cuerpo? Hay catalizadores por todo el cuerpo, como yo les decía. Justamente si no hubiera catalizadores, no podríamos obtener energía de los alimentos. Es más, les digo algo, si no hubiera catalizadores biológicos, no habría vida alguna. Veamos a otro catalizador en acción. Señor de acá, le pido por favor que tome estas maderas para que el señor de allá pueda aplicar un poco de cianoacrilato. ¿Cómo no, doctor? ¿Aplicar un poco de ciano qué? Cianoacrilato es un pegamento.
Ah, ese es el que se utiliza de a gotas y que sirve para pegar, por ejemplo, platos cuando se rompen. Sí, o la porcelana de la abuela antes de que ella se entere. Bien. Independientemente del nombre comercial, este pegamento se denomina cianoacrilato. Bien, bueno, entonces ponemos una gotita acá, otra gotita acá, otra acá, otra acá, y está hecha. Ahora, señor de acá, le pido que junte las maderas, las une firmemente y luego... Sí, doctor. Permítame ayudarle. Bien. Ahí está. Perfecto. Y ahora, por favor, suelte una de las maderas. Muy bien. Doctor, le pido disculpas por la ineficacia de la experiencia, pero seguramente mi compañero, el señor de allá, no ha puesto la cantidad suficiente de la sustancia para sostener maderas de semejante porte. Pero es increíble que usted siempre esté con ese dedito acusador. Por favor, no discutan más y usted, señor de allá, prepárese para repetir la operación. Pero ahora, luego de aplicar el cianoacrilato, le pido que ponga también un poco de ese catalizador que está en el frasco atomizador. Primero las gotas del cianoacrilato. Perfecto. El catalizador. Ahora, señor de acá, por favor, junte las maderas y únelas firmemente. Muy bien, procedo, doctor. Perfecto, ahora luego de unos segundos, por favor le pido que suelte una de las... ¡Guau! ¡Es buenísimo! ¡No se cae! ¡Mírelo! Doctor, nunca dudé del éxito de esta experiencia, ¿eh? Doctor, entonces el catalizador que tenemos acá es un líquido que genera magia. No es magia, es ciencia. En el primer caso, no le dimos tiempo al pegamento de actuar y endurecerse. En el segundo caso, el catalizador aceleró mucho los tiempos de la reacción. Doctor, en este caso el catalizador es un endurecedor desarrollado científicamente para este tipo de pegamento. No, es agua. ¡Nah! ¡Agua! Sí, a ver. Tienes razón, es agua. Cada vez entiendo menos. No. Sucede que el cianoacrilato reacciona en presencia de la humedad del aire. Entonces, a mayor humedad, más rápido el endurecimiento. Claro, y como la humedad es la cantidad de agua que hay en el aire, estamos agregando agua. Así es, estamos aprovechando esta característica del cianoacrilato y usamos el agua como catalizador para que endurezca más rápido. Disculpe, doctor, pero ¿tenemos más de estos truquitos de magia? De magia, bueno, sí, tenemos. Bien. A continuación, vamos a preparar pasta de dientes para dinosaurios. Doctor, con todo el respeto y admiración infinita que su investidura científica me merece, me encuentro en la obligación ineludible de recordarle que los dinosaurios están extintos. Mi querido señor de acá, pasta de dientes para dinosaurios es un nombre simpático para el experimento que vamos a realizar a continuación. Correcto, doctor. Bueno, aunque si los dinosaurios existieran, la verdad que sería un golazo hacerle pasta dental. Mira, yo tengo acá un prototipo de un cepillito de dientes que venderíamos, digamos, con 2 pomos dentífricos y la verdad que sería un ofertón. No creo que haya dinosaurio sobre la faz de la Tierra que pueda decir que no a una oferta de esta envergadura. ¿No le parece, doctor? No hay dinosaurios sobre la faz de la Tierra, punto. Vamos a la experiencia, por favor. Vamos a comprobar la acción de otro catalizador, el iyoduro de potasio, que también participa acelerando la descomposición del agua oxigenada en agua y oxígeno. Ah, como la catalasa de la sangre, ¿no? Que aceleraba la descomposición del agua y el oxígeno. Bueno, algo así. Algo parecido. Pero en este caso quiero recordarles que es una reacción exotérmica, o sea que libera calor. Además, el agua oxigenada es un potente irritante para los ojos y la piel. Para esta experiencia, guantes y protectores oculares. Bien, ¿cómo no? Muy bien, señor de acá, le pido que por favor agregue un poco de detergente de cocina en el tubo. ¿Cómo no? Perfecto. Ahora, señor de allá, en el mismo tubo agregue el agua oxigenada que tiene allí. Bien, ¿cómo no? Muy bien. A continuación, señor de acá, un poco de colorante en el mismo tubo. Perfecto. Perfecto. Finalmente, señor de allá, le pido que agregue el iyoduro de potasio a la mezcla. Pero una vez que lo haga, por favor, ambos den 2 pasos para atrás. ¿Quiere decir que se viene el hecatombe ahora? Pero vamos, anímese. No eluda nuestro compromiso con la ciencia. Pero usted lo dice porque está a la distancia de seguridad necesaria. Señor de allá, por favor, proceda. Va. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Guau! Otro truco de magia. No, es ciencia. Aquí tienen la pasta de dientes para dinosaurios. Doctor, finalmente he logrado interpretarlo. Esto se asemeja bastante a un dentífrico sobredimensionado. Bueno, aquí tenemos entonces la acción de un catalizador. A ver, a lavarse los dientitos. ¿Cómo hace el Aléjese de mi dinosaurio? rostro, pero por Abra la favor, boquita. pero sea serio. La boquita. No moleste, por favor. serio. Hemos comprobado cómo un catalizador acelera muchísimo una reacción química. Hay varios premios Nobel involucrados con el estudio de los catalizadores y no hay industria que no los utilice. Por favor, retire esta sustancia inmunda de mi rostro. ¡Compórtese! Compórtese como un dino correcto y bonito. ¿Qué está Abra la diciendo? boquita. No sea molesto. No se da cuenta que no... Buenos días. Que me han escrito por ahí, a ver. Buenos días. Brenda Estrada y Nancy Blanco. Buenos días. Buenos días a todos. 21 personas nada más y ya son las 8:36. 6 minutos de retraso.
Sí, creo que otras personas no tienen luz. Ah, sí, uy, otra vez. Sí, porque así estaban escribiendo en el chat. Bueno, aquí no me han dicho nada, pero me imagino que ya me avisaron. Entonces vamos a avanzar un poco más. Ahorita Lucas. Y somos 21, entonces sí se puede hacer unas cuantas preguntas orales para llenar mi registro, porque la otra semana tengo que presentar esto, la directora esta que pide, y por lo tanto ustedes hasta hoy día nomás tienen que entregar sus tareas de la semana pasada, tienen que entregar los que faltan, porque si no la próxima semana ya no se va a aceptar nada. El tema de hoy es, como lo dice el video, bueno, el video dice, habla de catalizadores, ¿no? Pero en realidad el tema es la cinética química. ¿Y qué cosa es cinética? Cinética es... La semana pasada me dijeron que cinética era energía cinética, movimiento, etcétera, ¿no? Pero en realidad, si yo, por ejemplo, tengo a un bebé recién nacido que pesa 3 kilos y quiero saber cuánto aumenta su peso conforme pasa el tiempo, me imagino que de aquí a... Bueno, si nació hoy día, dentro de un mes lo vuelvo a pesar y de repente pesa 3 kilos 800, por ejemplo. Al segundo mes lo vuelvo a pesar y ya pesa 4 kilos y medio y así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con ese bebé? Yo podría decir cuál es su velocidad de crecimiento, ¿no? O cuál es su velocidad de ganar masa también, porque prácticamente está creciendo y está ganando peso, masa. Entonces, puedo medir eso, puedo medir la cantidad de masa que va acumulándose en ese bebé por unidad de tiempo. Es un cambio y es una velocidad. O sea, la velocidad no necesariamente tiene que ser distancia sobre tiempo, como en física. Puede ser una velocidad de crecimiento de un bebé, por ejemplo, de masa, ¿no? O puede ser de repente lo contrario, ¿no? De repente la cantidad de pelos que tengo en mi cabello conforme pasa el tiempo. A los 30 años tenía bastante y ahora tengo poco. Entonces puedo medir un montón de cosas en función del tiempo. Y ese cambio lo puedo representar como si fuese velocidad, entre comillas, ¿no? En el caso de química, la velocidad de reacción tiene que ver con el consumo de los reactantes, o sea, de los ingredientes que voy a poner en mi reacción química. Si yo pongo una cantidad de reactantes, por ejemplo, 2 moles al inicio, y después se lleva a cabo una reacción química, y después de un minuto mido que ya no hay 2 moles, sino de repente 1,5 moles, entonces se ha consumido media mol en un determinado tiempo, ¿no? Y de eso se trata, pues este tema es ver cómo cambia la concentración de los reactantes en función del tiempo. Esa es la famosa velocidad de reacción. Hay 4 cosas que hay que entender acá. ¿Qué cosa es la velocidad de reacción? Se supone que una velocidad, así como en física, yo puedo medir la velocidad de reacción, la velocidad de un móvil, de repente desde 5 segundos hasta 30 segundos. O sea, es una velocidad promedio relativa, pero no es una velocidad en todo momento, es una velocidad en un intervalo de tiempo. Igual acá, yo puedo medir la velocidad en un intervalo de tiempo, pero también puedo medir la velocidad para cualquier tiempo, así como en física también, ¿no? Eso se llama la ley de acción de masas, ley de velocidad de reacción química también. ¿Sí? Y tercer lugar, ¿qué cosa es un grado un orden de la reacción? Que vendría a ser como el grado en un polinomio. Un polinomio, por ejemplo, P de x igual a x a la cuarta más 3x es de cuarto grado. Acá en química también, si yo tengo una velocidad o una ecuación de velocidad que de repente tiene un exponente 2, entonces será de orden 2. Algo así. Se asemeja bastante a álgebra, ¿no? Necesitamos, entonces, la definición de velocidad, la ecuación de velocidad, que es la ecuación de la acción de masas, pero esa ecuación de velocidad tiene son de 2 tipos. Una para una velocidad de reacción real y otra para una velocidad de reacción teórica o elemental. Y finalmente el orden de reacción. 4 cosas que tenemos que entender hoy día. Ahí está Renzo, ahí ya somos 23. Y poco a poco se están integrando. De repente, es que la diferencia entre ustedes y otros muchachos es de que ustedes, como sea, tratan de ingeniárselas para solucionar sus cosas, ¿no? Esa es una gran ventaja. Hay otros que de repente se rinden, ¿no? Dicen, ay, no hay luz, ya no importa, voy a dormir más. Se terminó, ¿no? Pero hay otros que no tengo celular, no hay luz, me voy a lo de mi vecino, solucionamos todas las cosas como sean. Yo estoy con datos, claro, o sea, no necesariamente tienen que tener luz, pueden tener de repente su celular bien cargado y no necesitan luz. La laptop también puede tener batería cargada y no necesitamos luz, ¿no?
Entonces, hay que solucionar como sea. Vamos a ver de qué se trata este tema. Y empiezo entonces con algunas preguntas. Y acá tengo mi registro. Vamos a ver. El tema es semana 2 del cuarto bimestre, ya se termina el año. Y es la segunda parte de la continuación de cinética, ¿no? Acá debemos terminar cinética química. Y acá están nuestras preguntas de hoy día. Vamos a ver quiénes son los afortunados. Solamente va a llevar estos 5 minutos. Pero miren, yo hago una pregunta a una persona, por ejemplo, puede ser a Coveñas, por ejemplo, o a Estrada, y ella me tiene que contestar, o él me tiene que contestar en el chat. La respuesta tiene que ser rápida. Pero los demás también pueden contestar, así privadamente conmigo, ¿no? Y también vale. Así que si, por ejemplo, yo le pregunto a Coveñas, le hago una pregunta y no me contesta, entonces ahí lo dejo en blanco. Pero si la siguiente pregunta él me contesta, ahí lo comienzo a llenar. Entonces vamos a dar oportunidad para que todos puedan participar. Acá tengo que activar un ratito el chat para todos y ustedes pueden contestar. Esto solamente va a llevar 5 minutos, son 15 preguntas. Voy a guardar el chat. Un ratito. Ya, entonces la pregunta va a una sola persona, pero los demás también pueden participar escribiendo en el chat, ¿no? Y se va a guardar sus respuestas. Si no contesto, me salió mal, o contesté mal, pues la siguiente pregunta estoy atento y contesto para que cambie esa nota o llene la nota, ¿no? A ver, vamos a empezar entonces con, a ver, Ludeña. Vamos a ver, Ludeña. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? La pregunta para Ludeña es, a ver, no sé si estará, Ludeña está. Marita Ludeña es, ¿no? Marita Ludeña. ¿Está? Bueno, y si no está, los demás también pueden participar. A ver, la primera pregunta es, dice, ¿cuál es la suma de coeficientes de esa ecuación química? Balanceada, se supone, ¿no? Balancea la ecuación y dame cuál es la suma de coeficientes. A ver, repito, 30 segundos. Y los demás también pueden participar. H2 más Cl2, HCl. Balanceala y dame la suma de coeficientes. Y los demás también. ¿Cuánto sale? No se ponga la respuesta. La suma sale 8, 2, 3. Y yo quiero ver los resultados. Blanco ya contestó, así que Blanco ya tiene nota. Por acá le voy a poner. Por algo. Ya. Y está correcto. Ya. ¿Quién más? Nikixa también. Vela también. Luis Torres. Ya ves, eso estoy guardándolo. No puedo escribirles a todos, pero ya está guardado. López también. ¿Por qué López pone un signo de interrogación? Y no es tan Marita Ludeña, entonces. Ya. Bueno, entonces a Ludeña vamos a dejarla en blanco acá. Ponerle como una X, como si no hubiera contestado. Ya. Los demás también, ¿no? Segunda pregunta, repito. Dice, masa molar del óxido de calcio. Masa molar, a ver, de KO. Igual, todos los que puedan. ¿Eh? Orlando Carrillo, ya está bien. Ya. La masa molar de KO, óxido de calcio. Tiene que tener la tabla periódica a la mano. ¿Eh? Su tabla periódica es su tabla de masas atómicas. KO, ¿cuánto sale? Lucía Ramírez, muy bien, Lucía Ramírez. Ocaña, ¿no? Ya está. ¿Qué más? Gramos por mol, ¿no? Lucía Renzo también, Luis Torres también, Milagros Villafranca, revisa Milagros. No es esa respuesta. Agurto, Adriana. Ajá. Gómez, ¿no? Ya está, muy bien. Nikixa también, Kimberly Chávez. Kimberly Chávez ha puesto con decimales. Bueno, ya. Luca. Sí, hay que utilizar Profe, yo enteros. también envié. Manrique, Brenda Estrada. Profesor Vivas. Vivas. No veo a Vivas. Orlando Carrillo. Estefano también. De repente al comienzo. Profesor, yo también le mandé. No sé si le ha llegado.
Lucía, ya, No le volví ya, a enviar, profesor. ya, ahorita lo veo, pero está guardado, así que yo lo voy a ver más tarde. Ya, la tercera, para no perder mucho tiempo. Entonces, esta pregunta no tenía destinatario, ¿no? No era para nadie. Vamos a ver, entonces, ahora vamos específicamente a una persona. Por ejemplo, a Romaní. Romaní, la tercera pregunta es para Romaní. Dice, masa molar del CH4, Romaní. A ver, si estás presente. No sé si estarás, no puedo ver si está. Masa molar. Ya, ¿cuánto es la masa molar de CH4? CH4. CH4, Romaní. Carbono y 4 hidrógenos, ¿cuánto sería? López, 16.04 mol. Ya, 16. 16 mol. 16 gramos, dirán, ¿no? 16 gramos por mol. No le mandé la respuesta. Ya, sí estoy viendo Renzo, Diana Barrios, ya. Entonces, está bien Romaní. Muy bien. Vamos a ver, voy a ponerlo por acá. Ya está. A ver, otra pregunta más. Es que necesitamos saber todos esos datos rápido porque para avanzar rápido. 90 moles la cantidad de moles que hay en 90 gramos de agua. Eso es para Marcelo. A ver, ¿cuántas moles hay en 90 gramos de agua? ¿Cuántas moles hay? No sé si será Marcelo, creo que la semana pasada no estuvo. ¿Cuántas moles hay? En 90 gramos de H2O. Y los demás también. Kimberly Chávez. Chávez está que contesta cada rato y es correcto. Ya. Milagros Villafranca. Profe, Tiene razón. Alexia Yagua también. Sí. Ya. Brenda Estrada, pero no veo a Marcelo. Estefano también, 5 moles. Profesor, ¿Sí? Marcelo no se encuentra. Ya no importa. Entonces lo voy a poner acá en blanco. Pues. Ya. Ya somos 26. A ver, la siguiente pregunta que sea para Carrillo, a ver. Carrillo, estate al tanto, porque tienes que contestar. 5 moles que hay en 112 gramos de óxido de calcio. Ya vieron que el óxido de calcio tiene un peso molecular X, ¿no? ¿Cuántas moles hay en 112 gramos de KO, óxido de calcio? Para Carrillo, más que todo, ¿no? 112 gramos de óxido de calcio. ¿Cuántas moles hay? Luis Torres, muy bien. Blanco también. Y Carrillo, ¿cuántas moles hay? 112 gramos. Ahí está Carrillo. 2, pero en signo de interrogación, Carrillo. Sí, hay 2. 2 moles, porque el peso molecular es 56 gramos por mol, ¿no? Esta pregunta que sea para Agurto Denis. La 6. 1200 mililitros. ¿Cuántos litros es 1200 mililitros? Agurto Pichos Denis. ¿Cuántos litros es 1200 mililitros? ¿Cómo lo convierto? Agurto, Adriana ha contestado, pero Denise Agurto estará. Falta que no esté. Muy bien, Lucía Ramírez, Nancy, Lucas. Entonces estamos bien, ¿eh? Estamos contestando rápido casi todos, la mayoría. Entonces sí podemos trabajar rápido. ¿Cuánto es Agurto? No está, creo. Voy a ponerle en blanco. Sí, Orlando Carrillo también ha contestado. Renzo, Yadira Torres. Es 1,2. Tiene razón. 1,2 litros, ¿no? Se divide entre 1002. Esta pregunta que sea para López. A ver, López, la número 7. Masa de 2 moles de agua. ¿Cuántas masa, o sea, cuántos gramos hay en 2 moles de agua? A ver, para López y los demás también. 2 moles de agua. ¿Cuánto pesa? ¿2 gramos? No. ¿Cuánto es la masa de 2 moles? Para López. ¿Cuánto pesa un mol? 2 moles. ¿Cuánto pesa 2 moles? Nancy Blanco, también. Renzo también. Carrasco también. Barrios también. Pero no veo la respuesta de López. ¿Dónde estás? Kimberly, no es 18. El 18 es el peso molecular. Te piden la masa de 2 moles.
¿Y dónde está la respuesta de López? López. 2 moles de agua, ¿cuánto pesa? López. ¿Cuánto? Ya, mucho tiempo. Son 18 por 2, ¿no? 36 gramos. Esta pregunta que sea para Chirinos Yagua, Chirinos Isela. Dice, masa de 4 moles de CH4. ¿Cuánto pesan 4 moles de CH4? Se dan cuenta que yo digo peso y masa para mí es igual, ¿no? En química sí, en física no. 4 moles de CH4. ¿Cuál es la masa? En gramos. A ver. Era para Chirinos. ¿Dónde está Chirinos? Chirinos. Pero no hay Adira Torres. Pero Chirinos no está, o no está tampoco. Mala suerte, digamos a los que no están. No están Chirinos, no en blanco. Sí, es 16 por 4, pues, ¿no? Sería 16, es un mol. 32 sería 2 moles. 64 serían 4 moles. Ya, está bien. Lucía Ramírez, Luis Torres, todos están bien. Y este es para Imán, para Estefano. Imán, ¿cuál es? Esta pregunta ya la vieron, ¿no? El comburente en una combustión. ¿Cuál es el comburente? El combustible puede ser metano, propano, petano, benceno, pero ¿cuál es el comburente en una combustión? Estefano. A ver, no veo a Estefano. Lucas, es correcto, eso es. Barrios, está bien. Muy bien, Luis Torres también, sino que es O con mayúscula. Estefano, muy bien, ahí está la respuesta de Estefano. ¿Es tu respuesta o te han dicho Estefano? Ya, a ver, esta pregunta es para De la Cruz. Productos de una combustión completa. ¿Cuáles son los productos de una combustión? ¿Qué cosa es lo que da una combustión? ¿Cuáles son? Para De la Cruz, si es que está. A ver. Luis Torres, muy bien. Blanco, Blanco me ha puesto monóxido, no puede ser. Eso no es completo. Renzo, está bien. Orlando Carrillo, sí, pero falta más, ¿no? Sería eso más, algo más. Dióxido de carbono, ya, pero algo más. Para que sea combustión completa, tiene que ser 2 productos, ¿no? Yadira, claro, por de agua. Yadira Torres, agua. Orlando Carrillo, agua, ya. Sí, pero no me contestó De la Cruz. Voy a poner en blanco, pues. Ya, el oxígeno es el comburente y el producto o los productos de la reacción de combustión son los agua y CO2, ¿no? Siempre. Como nosotros también botamos CO2 y agua, ¿no? A ver, Ramírez, para Ramírez Ocaña. Dice, ¿cuál es la molaridad de un mol de ácido clorhídrico en medio litro de solución? ¿Cuál es la molaridad de esa solución? O sea, yo tengo disuelto 1 mol de ácido clorhídrico en medio litro de solución. ¿Cuál es la molaridad? M. Para Ramírez Ocaña. Miren, 1 mol de ácido clorhídrico en medio litro de solución. ¿Cuál es la concentración molar? A ver, para Ramírez y para cualquiera. ¿Cuál es la molaridad? Profesor, ¿cuánto de solución? Medio litro de solución. ¿Cuánto sería? Puedes decirme lo oral también porque la pregunta es para ti. Renzo Coveñas es correcto. Luis Torres, correcto. Nancy Blanco es 1 mol y medio litro de solución. Moles entre volumen. Jesús López, ¿de dónde salió ese número? No sé, Jesús. No, ni idea. Ya, molaridad es moles de soluto disueltos en un volumen de solución en litros. Las moles son 1 y el volumen es 0,5. 1 entre 0,5 sale 2 molar. 2 molar. Entonces, la molaridad es 2. Entonces acá Ramírez, voy a ponerle, pero ya tienes una participación tuya, ¿no? Así que está por ahí.
Otra pregunta, claro, antes que nos gane el tiempo. Voy a hacer las 9. Dice, esto que sea para Suárez, Nevado. Molaridad, 2 moles de un soluto en 4 litros de solución. ¿Cuál sería la molaridad de esa solución? 2 moles de un soluto cualquiera en 4 litros de solución. Para Suárez, Nevado, Yaira. ¿Cuánto sería? 2 moles en 4 litros. ¿Cuál es? Pero, ahí está. Sí, está correcto. Suárez 0,5. Sí sale 0,5. Sería 2 moles entre 4, ¿no? O sea, hay que dividirlo. Ya, vamos a terminar. Y esta pregunta que sea para todos ya. La 13, la 14 y la 15, contéstenla cualquiera. Dice, 13. En 100 mililitros de una solución 1 molar hay. ¿Cuántas moles de soluto? En 100 mililitros, en la 13, ¿eh? Pongan ahí 13, tanto. En 100 mililitros de una solución 1 molar, ¿cuántas moles de soluto están disueltas? ¿Tengo una solución? Tengo 100 mililitros. ¿Cuál sería la respuesta? La 14 dice, en 0,5 litros de una solución, 0,5 molar, ¿cuántas moles hay disueltas? Y la 15 es 20 gramos de hidróxido de sodio disueltos en 1 litro. ¿Cuál es la molaridad? A ver. Ahí les dejo, ustedes escriban 13 tanto, 14 tanto, 15 tanto, y lleno mi registro con sus participaciones de ustedes. Y ahí sea bastante. A ver, ¿cuál es la 13? 100 mililitros de solución. No trabajo con mililitros, tengo que trabajar con litros, ¿ah? Transfórmelo a litros. Y la molaridad es 1. ¿Cuántas moles hay? A ver, voy a tener las... ¿Dónde están mis papeles? A ver, la 13, la 14 y la 15. Ya. Y la otra es... Ya está. Yo tengo las respuestas. Vamos a ver qué me han puesto ustedes. Dice la 13, 10. No, no creo. A ver. No, mire. La molaridad es 1. Y el volumen es 0,1. Y las moles es molaridad por volumen. Sería 0,1. Así que ahí está mal, ya dirás. Es hecho al revés. Las diapositivas otra vez. Ya, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Copiar rapidito sus preguntas. Dice, mire, tengo volumen en la 13. 100 mililitros es 0,1 litros. Volumen. Y la molaridad es 1. 0,1 por 1 sale 0,1. 0,1 es las moles en la 13. En la 14. ¿Cuánto salió? Tengo volumen 0,5. Molaridad 0,5. ¿Cuántas moles hay? 0,25. 0,25. 0,5 por 0,5, ¿no? O sea, 1 medio por 1 medio. 0,25 moles. Y la 13 dice que tengo 20 gramos, que es... ¿Cuánto es 20 gramos en moles? ¿Cuánto es 20 gramos de hidróxido de sodio? ¿Cuántas moles hay? Peso molecular es 40. Moles sería 0,5. Entre 1 litro, 0,5. 0,5 molar. La 15 es 0,5. Ni Kix Rojas. Ya está. Ahora sí, se terminó. Vamos a terminar esto. Poner acá fin en el chat para que ya no manden más. Por lo menos hasta hoy día, ¿no? Fin. Ya está. Hasta ahí voy a verlo más tarde, a ver quiénes han participado, de acuerdo a su número que han hecho, ¿no? Ya. Bueno, así vamos a hacer, pero nos hemos demorado mucho. Pensaba demorar unos 5 minutos, 10 minutos, no hemos demorado demasiado. Vamos a ver la clase de hoy día. Es 29 de octubre y es la segunda parte de cinética. Bueno, en realidad es cinética recién, ¿no? Vamos a hacer ejemplos, definiciones, ejercicios y nuestra tarea. El objetivo es el que vimos la semana pasada, ¿no? Interpretar la velocidad con que suceden las reacciones químicas y entender qué factores influyen en el mecanismo de velocidad, ¿no? O sea, qué es lo que tengo que hacer para acelerar, hacer que la reacción sea más rápida o más lenta, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiero. Y vamos a ver un ejemplo para hacerlo más práctico, en vez de estar viendo definiciones. A ver, un ratito, me están poniendo más chats.
Sí, ya la 15 ya ahora lo veo más tarde. Un ratito voy a sacarme esto. Ya. Miren un ratito el enunciado de este ejemplo. Dice, en la síntesis, o sea, en la producción de NH3, con un volumen de 1 litro, mire, 1 litro es el volumen, así que si yo tengo moles, entre 1 va a ser igual, las moles van a ser igual a la concentración. De recipiente fijo, se introducen 3 moles de nitrógeno y 9 moles de hidrógeno. Me estoy poniendo dentro de mi reactor químico, de mi reactor, de mi tubo de ensayo, de mi matraz, o de un envase de acero, lo que sea. Dice que estoy poniendo 3 moles de nitrógeno y 9 moles de hidrógeno. Y se han medido las moles de los compuestos en determinados tiempos. Más o menos así, ¿no? Esta es mi tablita, y yo lo voy a dejar un ratito para verlo mejor en la pizarra. Y acá tengo mi pizarra. Ya está, acá está. Para que se pueda ver bien ahí. Se ha borrado un poquito. Tengo inicialmente tiempo 0, no sé si se puede ver ahí, vamos a ver, acerquemos un poco. Ahí mejor. Tiempo 0, introduje en el reactor químico, o sea, en mi tubo de ensayo, en mi equipo que voy a utilizar, 3 moles de nitrógeno y 9 moles de hidrógeno. Por supuesto que como no me dicen nada del amoníaco, que es el producto, no hay nada, ¿no? Al inicio. Ya. 0 de amoníaco. Después de 1 minuto, miren, me están dando este dato, que ya no tengo 3 moles, ahora tengo 2. ¿Qué significa? ¿Qué significa que si tenía 3, ahora tengo 2? ¿Qué ha pasado con ese reactivo, ese reactante? Tenía 3, y después de 1 minuto mido de alguna manera, ¿no? Con un aparato especial, y ahora tengo 2 moles. ¿Por qué tengo 2? ¿Qué ha pasado con esa mol que había antes y que ahora ya no está? Se ha convertido en, acá está la ecuación, ¿no? Se ha convertido en amoníaco. Vamos a balancear esta ecuación. Acá está. 1 acá, 3 acá, 2 acá. Miren, las proporciones definidas, ¿no? 1, 3, 2. Si yo acá he gastado 1 mol de nitrógeno para producir amoníaco, 1, entonces me ha producido 2 moles de amoníaco. Entonces acá voy a poner 2, pues. Si acá se gastó 1, es porque acá ya hay 2. Pero si había 9 de hidrógeno, y con 1 mol de nitrógeno reaccionan 3 de hidrógeno, si 1 se ha gastado, entonces también se han gastado 3 de hidrógeno. La proporción es 1 a 3. Así que ya no hay 9. ¿Cuánto habría acá entonces? A ver, ¿cuánto habría? 6. 6, porque se han gastado 3. 6 moles. Miren, si yo gasto 1 de amoníaco, de nitrógeno, de hidrógeno se gasta el triple, 1 a 3. Pero si gasto 1 de nitrógeno, se ha producido 2 de amoníaco. 2, por eso que lo puse acá 2. No había nada, ahora tengo 2 moles. Ahora pasó 1 minuto más, en el segundo minuto. Ya no tengo 2, ahora tengo 1,5. O sea, ¿se ha gastado cuánto? Miren, tenía 2, ahora tengo 1,5. Se ha gastado media mol, o sea, 0,5 moles, ¿no? Si se ha gastado medio acá, ¿cuánto se ha gastado de hidrógeno? Acá yo he gastado 0,5, acá ¿cuánto tendría que ser? 1,5. Es el triple, 1,5. Entonces acá tendría que ser 1,5. Pero tenía 6, ahora tengo 4,5. Y si es acá 0,5, acá ¿cuánto se habrá producido de esto? 1. Entonces ya no tengo 2, ahora tengo 3. Porque tengo 1 más. Miren, acá se están gastando, acá se está apareciendo. Están apareciendo porque se está produciendo. Y finalmente en el tercer minuto ya no tengo 1,5 moles, sino tengo 1,2. O sea, acá tengo 1,2 moles. Significa que se ha gastado 0,3. Tenía 0,5, ahora tengo 1,2. 1,5, 1,2. Entonces se ha gastado 0,3. Si acá se ha gastado 0,3, acá se ha gastado ¿cuánto? ¿Cuánto sería? 1, 3, 0,3, 0,9. Entonces 0,9 se ha gastado. Ya no hay 4,5. 4,5 menos 0,9 sería 3,6. 0,9 menos, ¿no? Y acá 0,3 produciría acá 0,6. Es el doble, ¿no? Y si aquí había 3, entonces ahora tiene que haber 3,6. 3,6. Detenemos ahí nuestro experimento. Se supone que va a haber más reacciones, pero aquí me interesa solamente qué es lo que ha pasado en estos 3 minutos. 3 minutos. Y voy a ver cómo ha cambiado la concentración de mis reactantes, nitrógeno e hidrógeno, y también cómo ha aparecido el amoníaco como producto, ¿no? O sea, qué tan rápido ha aparecido.
Y voy a hacerlo para, acá en el enunciado dice, para hallar la velocidad entre el intervalo de 1 y 3. Entre 1 y 3 minutos. O sea, no me interesa el inicial. Acá, yo tenía 2 y después tengo 1,2 en el nitrógeno. Tenía 2 y finalmente tengo 1,2. Entonces, por eso es que aquí le he puesto velocidad del nitrógeno, le he puesto como 0,8. Miren que la velocidad de los reactantes en realidad es negativa, o sea, es una ecuación negativa, pero sería pues lo final menos lo inicial, ¿no? 1,2 menos 2 saldría 0,8, negativo. Pero como se define como negativa, entonces prácticamente las velocidades siempre van a ser positivas. Lo que pasa es que hay que interpretar. Si yo pongo acá que tenía 2 y después 1,2 al final, entonces la variación de concentración sería, la variación de moles, sería 1,2 menos 2, o sea, sería 0,8 negativo. Pero como es consumo, se pone positivo. Acá se pone 0,8. ¿En qué tiempo? En 3 minutos menos 1 minuto sería 2 minutos. Entonces la velocidad de consumo, o sea, de desaparición del nitrógeno, vendría a ser igual a 0,8 moles entre 2, sería 0,4 moles por minuto. Pero como el volumen es 1, moles entre 1 es molar, así que sería 0,4 molar por minuto. O sea, todo es volumen 1, volumen es igual a 1. Así que aquí las moles y la molaridad son las mismas, ¿no? 0,4. Vamos a ver con respecto al hidrógeno. En el minuto 1 tenía 6, y en el minuto 3 tengo 3,6. La variación sería 6 menos 3,6, o 3,6 menos 6 sería 2,4. Le voy a poner aquí 2,4. En el tiempo de 2 minutos, 2,4 entre 2. Y me sale 1,2 molar por minuto. Miren que aquí era 0,4, ahora sale 1,2. Y finalmente la velocidad de producción, o sea, de aparición del amoníaco, vendría a ser lo que había en el minuto 1 y lo que hay en el minuto final. Sería 3,6 menos 2, acá saldría 1,6. Entre el tiempo, que es 2 minutos, porque estamos hablando del minuto 1 al minuto 3, entre 2 sale 0,8 molar por minuto. Miren, las velocidades, dirán, pues ustedes son distintas. La velocidad de desaparición del nitrógeno es 0,4. La velocidad con que se desaparece o se consume el hidrógeno es 1,2. Y la velocidad con que aparece el amoníaco es 0,8. O sea, estamos hablando de variaciones de concentración. ¿Cuál es la velocidad de la reacción? Acá tenemos una figurita que nos va a servir. La velocidad de la reacción, ustedes se dan cuenta que las tres son distintas, es la variación de cualquiera de estos dividido entre su exponente, su coeficiente. Acá, miren, el nitrógeno tiene 1, así que yo lo pongo entre 1. El hidrógeno tiene 3, le pongo entre 3, velocidad del hidrógeno entre 3. Y la velocidad del amoníaco, que yo he hallado acá, lo divido entre 2. O sea, la velocidad de la reacción vendría a ser igual a cualquier velocidad de cualquiera de los reactantes o de los productos dividido entre el coeficiente que tiene cuando la ecuación está balanceada. Por lo tanto, ¿cuál es la velocidad de reacción? Sería 0,4 entre 1, 0,4. 0,8, no, 1,2 entre 3, 0,4. 0,8 entre 2, 0,4. Por lo tanto, la velocidad de la reacción, voy a ponerlo por aquí, la velocidad de la reacción es igual a 0,4 molar por minuto en general. Ya está. Entonces, si yo tengo la velocidad de uno de los reactantes o de los productos, cualquiera de los dos, o cualquiera de los tres en este caso, puedo hallar la velocidad de los otros, porque están en una relación, miren, de 1, 3, 2. 1, 3, 2. Se mantienen las proporciones, ¿no? Así que estos coeficientes no solamente me dicen que se balancea la ecuación correctamente, sino también están diciendo cuál es la relación de velocidades. Acá la velocidad del nitrógeno es como 1, la velocidad del hidrógeno es como A3, y la velocidad de aparición del amoníaco es como A2, ¿no? Es como si fuese velocidad, 3 velocidad, 2 velocidad. La proporción es 1, 3, 2. 1, 3, 2. Y acá se nota también. 1, 3, 2. Entonces la velocidad de reacción es el cambio de concentración de una de las sustancias participantes, por supuesto, que pueden ser reactantes o productos, en función del tiempo. Pero esta es una ecuación sencillita, ¿no? Como en física, cuando nosotros hacíamos, ¿cuál es la velocidad de un móvil que tiene, está en la posición 5 y después está en la posición 15 en 20 segundos? Y tenían ustedes que restar 15 menos 5 y dividir entre 20 segundos y salía la velocidad. Pero una velocidad promedio.
Acá también esta velocidad es una velocidad promedio, porque a mí me dicen solamente que yo promedie las velocidades entre 1 y 3. Y si yo hago entre 2 y 3, me sale otra. Y si hago entre 0 y 3, me sale otra. Así que estas velocidades son promedio. O sea, si me dicen cuál es la velocidad promedio, yo puedo agarrar entre 1 y 3, o entre 2 y 3, lo divido entre el tiempo, y me sale una velocidad promedio. Pero yo quiero una velocidad para cualquier tiempo, así como en física, que utilizaron derivadas ustedes, ¿no? El año pasado, creo. Entonces, aquí necesitamos otra expresión para una velocidad de reacción en general, o sea, no así promedio. Vamos a ver eso un poco más adelante. Entonces, más o menos, ¿alguna pregunta sobre esto? Entonces, si nosotros tenemos una tablita, tenemos que saber un poco de estequiometría, de reacciones químicas, porque si nos dan tablas así, tenemos que llenarlas para poder hallar las velocidades. Como en física también, ¿no? Tenemos 27 ya. Vamos a ver qué más dice por acá. Dice, hallar las velocidades medias de la reacción, cada sustancia en el intervalo de 1 a 3. Ya lo hemos hecho, ¿no? Acá está, velocidad del nitrógeno 0,4, del hidrógeno es 1,2 molar por minuto, y del amoníaco es 0,8 molar por minuto. Por lo tanto, la velocidad de la reacción general es 0,4 molar por minuto. Miren, se representa en concentración por unidad de tiempo, ¿no? Puede ser por minuto, puede ser por segundo, puede ser por hora, depende del tiempo que ustedes puedan utilizar. Acá hay una pregunta, dice, si la velocidad del hidrógeno es 1,6, ¿cuál es la velocidad de formación del amoníaco? A ver, ¿cuál sería la respuesta ahí? Esta es una pregunta que no tiene nada que ver con este tablita. Dice, si la velocidad de consumo, o sea, la velocidad con que desaparece el hidrógeno es 1,6, acá, velocidad es 1,6, ¿cuál sería la velocidad con que aparece el NH3? Entonces yo mantengo las proporciones, pues. Vamos a ver, sacamos un ratito esto. Acá voy a poner velocidad de hidrógeno es 1,6. ¿Cuál sería la velocidad del NH3? No se sabe. No sé si lo pueden ver ahí. Lo estoy poniendo aquí abajo para no borrar esto. Pues se mantienen las proporciones, pues sería velocidad del hidrógeno sobre 3 es igual a la velocidad del amoníaco sobre 2. Porque se mantienen las proporciones aritméticas, ¿no? 3 es a 2. Si el hidrógeno es 1,6, pues pongo acá 1,6 entre 3 y lo multiplico por 2. Sería 1,6 por 2, 32 entre 3. 32 entre 3 me sale algo de 10,67. La velocidad sale más o menos 10,67 molar por minuto. Entonces lo que quiero decir es de que las proporciones de las velocidades se mantienen siempre. O sea, si yo tengo la velocidad de 1, puedo hallar la velocidad de las otras sustancias. Así se desaparezcan como los reactantes o así aparezcan como los productos. Sí tengo la información. Vamos a ver eso ya más adelante con los ejercicios que hagamos. De repente no se entiende muy bien, porque acá no tengo mucho espacio. Vamos a borrar eso. Y dice, ¿cuál será la velocidad de la reacción general? Dijimos que era 0,4, ¿no? O sea, velocidad de la reacción es la velocidad de hidrógeno entre 3. La velocidad del nitrógeno entre 1. La velocidad del amoníaco entre 2. ¿no? Todo se mantiene dividido entre sus coeficientes. Entonces, eso es la velocidad. Y acá hay una gráfica más o menos que traté de hacer de cómo va variando la concentración de uno de los reactantes, que en este caso empezamos con 3 de nitrógeno. Tenía 3 al inicio, después de un minuto tengo 2, después de 2 minutos tengo 1,5 y después de 3 minutos tengo 1,2. ¿no? Ese es el consumo de nitrógeno, como va bajando, ¿no? Se supone que va a bajar más y más. ¿no? Más o menos así, podemos graficarlo. Entonces, la cinética es, tiene que ver con la velocidad de la reacción, ¿no? O sea, con la desaparición de los reactantes y con la aparición de los productos. Toda reacción química ocurre a una determinada velocidad, algunas son rápidas, otras son lentas. La velocidad de una reacción describe la rapidez con que se consumen los reactivos o la rapidez con que se forman los productos, ¿no? En función del tiempo, se supone. La cinética química, vamos a poner esto por acá, dice, se encarga del estudio de las velocidades con que ocurre una reacción química. Los mecanismos de reacción, o sea, los razonamientos especulativos, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar, ¿no? Basados en hechos experimentales que tratan de explicar cómo ocurre una reacción y los factores que determinan la velocidad. Vamos a ver cuáles son los factores.
Los factores que determinan si una reacción puede ser rápida o lenta son estos 5. La naturaleza de los reactantes. O sea, hay algunas sustancias que son muy reactivas. Por ejemplo, los elementos alcalinos y alcalinos térreos son muy reactivos. Su velocidad de reacción es rapidísima. Les echan una gota de agua y explotan, ¿no? Pero hay otros que son lentos, ¿no? Por ejemplo, el fierro, cuando se oxida, es lento. Se oxida, pero es lentamente. En meses se oxida un clavito, ¿no? También depende, o sea, depende de la naturaleza, ¿no? De qué elemento está involucrado o qué sustancia está involucrada. También depende del grado de división. O sea, yo tengo, por ejemplo, una sustancia grande y otra que está en polvo, y por supuesto que la que está en polvo va a reaccionar más rápido porque tiene más área de contacto y todo eso, ¿no? También depende de las concentraciones, porque yo agarro, como les dije la semana pasada, creo, una sustancia, le echo ácido clorhídrico a 0,01 molar y reacciona lento. Pero si le echo una concentración de 1 molar, sale disparado, porque la concentración tiene que ver bastante. La temperatura, hay reacciones que a más temperatura, más rápido, ¿no? Generalmente la temperatura acelera la reacción química. La descomposición de las sustancias orgánicas también con la temperatura se acelera. Por eso es que los cuerpos cuando son cadáveres se ponen en una refrigeradora para que se mantenga más lento su descomposición. La presencia de catalizador también, ¿no? Como vimos en el video, los catalizadores aceleran las reacciones químicas. Y los que desaceleran se llaman inhibidores. En biología, los catalizadores se llaman enzimas, lo que vimos por ahí en el video, ¿no? Enzimas como la catalasa, etc. Catalizador biológico es enzima. Y un catalizador acelera, o sea, hace que la reacción sea más rápida. En cambio, un inhibidor es un catalizador negativo, ¿no? Un inhibidor significa, inhibir significa que se aguanta un poquito, ¿no? Inhibido significa una persona que es muy tímida, ¿no? No es muy activa. ¿Sí? Y esto es importante, me dice, se puede observar que al elevarse la temperatura de 20 a 30, o sea, en 10 grados, la velocidad se duplica. Generalmente pasa siempre esto. Y hay preguntas sencillitas en donde uno a veces no sabe qué hacer con esto, pero tengan presente de que si yo tengo una temperatura y me da una velocidad, si la temperatura aumenta en 10 grados centígrados, la velocidad se duplica. Si aumenta en 20, se cuadruplica. Así que es una reacción, no, es una relación ya geométrica, ¿no? Lo vamos a ver eso en algunos ejercicios también. Ojalá que me dé todo el tiempo. Ya, y esto ahora sí vamos a ver nuestra ley de velocidad. Vamos a ver un ratito esto. Hay que saber para borrar esta pizarra, porque la necesito. Esto, no sé si quieren tomarle una foto ustedes, pero los voy a mostrar un poco más atrás. Ahí. Vamos a sacar estos cuadritos que están acá, que son de los catalizadores. Ya, esto que está aquí, la velocidad de una reacción química, y acá tenemos los factores que hacen que la velocidad sea, acelere o de repente sea más lenta, ¿no? Miren, es directamente proporcional a la concentración. O sea, si los reactantes tienen 5 molar y otros tienen 1 molar, pues el que tiene 5 molar va a reaccionar más rápido. Cuanto más concentración, más rápida es la velocidad, ¿no? Más rápida es la reacción química. También depende de la temperatura. Y esto es importante. Cada 10 grados centígrados se duplica la velocidad. Mire, eso es importante porque hay ejercicios que dicen, es sencillo, ¿no? Tengo una temperatura tanto, la velocidad es tanto. La temperatura final es otra. Entonces, ¿cuál será la velocidad? Es una relación geométrica. También depende directamente proporcional del grado de división. Cuanto más chiquititos sean los reactantes, más polvo, más rápida será la reacción química. Eso lo vemos de repente en algunas pastillas. Si nos da tiempo, les pongo un video ahí. Por ejemplo, esas pastillas de redoxón, de vitamina C, ustedes las echan en un vaso de agua y comienza a efervecer y se demora un poquito, ¿no? Pero si esa pastilla la hacen polvo y la echan en el agua, se disuelve rapidísimo. O sea, la reacción es más rápida. Y si es en agua caliente, temperatura, más rápido todavía. Entonces, eso se puede hacer, inclusive ustedes lo pueden hacer en su casa, cuando quieran tomar su vitamina C con el redoxón. También la reacción química, la velocidad depende de la presencia de catalizadores. Si hay un catalizador, por supuesto que es más rápido, ¿no? Si no hay catalizadores, es un poco más lento. En el video vimos el agua oxigenada, ¿no? El peróxido de hidrógeno que se echaba en la sangre. Por supuesto, en la sangre nosotros tenemos enzima, creo que es la catalasa. Esa enzima hace que el peróxido de hidrógeno se descomponga más rápido. Por eso es que el H2O2
Se descompone en agua y oxígeno. La reacción es tan rápida que salió como una especie de helado de sangre, ¿no? Entonces los catalizadores aceleran la reacción. Y los inhibidores o los catalizadores negativos hacen que la reacción sea más lenta. ¿En qué caso utilizaríamos un catalizador negativo, o sea, un inhibidor? A ver, ¿quién me dice? Yo quiero que sea más lento un proceso. Sin embargo, siempre pasa muy rápido. Y le echo un inhibidor, yo quiero que sea más lento. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podría ser? Un ejemplo de un inhibidor. ¿Dónde lo podríamos utilizar? Es en los alimentos. Tengo mis manzanas y de repente pasa unos 3 días sin los alimentos. Y en 3 días ya están muy maduras y se maloran. Yo no quiero, me voy de viaje y quiero comérmelas dentro de una semana. Entonces lo pongo en la refrigeradora, cambio la temperatura, bajo la temperatura y se aguantan un poquito. Pero ni tanto, quiero echarle algo más. Entonces lo inyecto con un preservante, propionato de calcio, por ejemplo, en este caso, y con eso ya se mantiene, ¿no? O de repente las congelo, congeladas se mantienen. Después las saco en la refrigeradora y se mantienen iguales. Algunas veces las deshidratan también, es lo que pasa en el Oriente, ¿no? Por ejemplo, en los países de Oriente, a las frutas las hacen polvo, las deshidratan, y después cuando las quieren comer o tomar, les echan agua y se vuelven a hidratar y las consumen como si fuese una especie de jugo o algo así, como un concentrado. O sea que hay varios ejemplos, ¿no? En el caso de medicina también, por ejemplo, los pacientes con VIH toman medicinas que se llaman los inhibidores de catalasas, algo así, inhibidores son. O sea, hacen que el virus se reproduzca menos rápido, o sea, más lentamente. Por lo tanto, le da tiempo a que sus defensas reaccionen y puedan eliminarlos, ¿no? Entonces, todas esas cosas se ven generalmente en los procesos biológicos bastante. Y como vimos en el video, los catalizadores es una ciencia tan amplia que podemos hacer un trabajo de investigación con un solo catalizador y poder hacer nuestra tesis más adelante, ¿no? O de repente ganar un premio Nobel. Y finalmente la reactividad de los reactantes, ¿no? Si los reactantes son muy activos, pues la velocidad es rápida. Pero si son lentos, entonces la reactividad es, si los ingredientes son muy lentos, la velocidad es pequeña, ¿no? Depende de la naturaleza. Y estas son las ecuaciones de velocidad. Velocidad de reacción es igual al cambio de concentración. Mire, pongo acá un delta, ¿no? Delta significa cambio, que es final menos inicial. Cambio de concentración en función del tiempo. Cuando son reactantes, le pongo negativo. Pero como sale negativo todo esto, me sale al final la velocidad positiva. Cuando yo interprete qué es lo que está pasando con los reactantes, tengo que decir, si la velocidad es 0,4 molar por minuto, en el caso del nitrógeno, significa que se está consumiendo por cada minuto 0,4 moles por litro. O sea, 0,4 molar, ¿no? Están consumiendo. Mientras que en la reacción, la velocidad de reacción ya expresada con los productos sí es positiva, ¿no? Porque acá aparece. Es cambio de concentración del producto en función del tiempo. Si se genera, ¿no? Si aparecen, es positiva. Y si desaparecen, si se consumen, la velocidad es negativa para que al final me salga positivo. Entonces, al final la velocidad tiene que ser positiva siempre. Vamos a borrar esto, o quieren tomar una foto, no sé, por si acaso lo dejo ahí. Este pedacito, que lo van a necesitar en sus preguntas. 9:24. ¿Ya? ¿Puedo borrar? Sí, no. Lucas. Ya, borramos. Ya, entonces vamos a ver ahora la parte de la ecuación de velocidad. Nosotros vimos velocidad promedio. Ahora vamos a ver cuál es la ecuación de velocidad. Velocidad de una reacción. Ya. La velocidad de una reacción. Generalmente la velocidad de una reacción depende de muchos factores, ¿no? Temperatura, grado de división de los reactantes. Pero en esta ecuación de velocidad, o la velocidad, esta es la ecuación de acción de masas, la ley de acción de masas se llama. Generalmente depende de la concentración de los reactantes. Y siempre se expresa así. O sea, voy a poner aquí concentración de los reactantes. Supongamos que la ecuación es así, ¿no? A más B me va a dar C más D. Estos son los reactantes y estos son los productos. ¿Depende de quién? ¿De los productos? No, depende de los reactantes. Si los reactantes tienen gran concentración, o sea, si son muy concentrados, si tienen bastantes moles, entonces la velocidad va a ser mayor. Por lo tanto, depende de esto. Vamos a poner una constante por la concentración de los reactantes, que es A, y por la concentración del otro reactante, que es B. Acá está, el reactante A y B. Elevado a coeficientes.
o digo a exponentes, X e Y. Esta es la ecuación de velocidad, la ley de acción de masas. Mira, es sencilla, es una constante de velocidad por la concentración de un reactante elevado a un exponente por la concentración del otro reactante elevado a otro exponente. Estos exponentes X e Y se tienen que determinar en forma experimental. O sea, nosotros tenemos que hacer experimentos para ver cuánto vale X. Puede ser un valor entero, puede ser un valor fraccionario. El Y también. Entonces, esto es experimental. X es con experiencia, experimental. Y el Y también, ¿no? Voy a poner aquí X e Y. X e Y. Es experimental. Y el grado de reacción vendría a ser, pues, X más Y. O sea, el grado sería el grado de reacción, o el orden, también le dicen el orden de reacción, vendría a ser igual a X más Y. Si a mí me dicen cuál es el orden de reacción del reactivo A, sería el X. Y el orden de reacción del reactivo B sería Y. Pero el orden de reacción total, de la reacción general, es la suma de los dos exponentes, X más Y. Esto es en una ecuación real, o sea, lo que pasa en lo real. Me tienen que dar datos para ver cuánto vale X, cuánto vale Y. Ese es un poco más complicadito, ¿no? Pero en lo teórico, o sea, en una reacción más sencilla, de una sola etapa, que la reacción no es muy compleja, generalmente haciendo que, como si los reactantes están acá y de un momento a otro se transformaron en otra muy rápido, la velocidad de reacción es un poco más sencilla. Vendría a ser igual a K por A, la concentración de A, y por la concentración de B, parecida, ¿no? Pero acá los exponentes ya no son experimentales, sino son los coeficientes. O sea, estos que están acá. El coeficiente de A es A, le pongo aquí A. Y el coeficiente de B es B, le pongo acá B. Esto es cuando es una ecuación o una reacción elemental. Y generalmente en las universidades no se complican con esto, experimentos poco. En la universidad sí. Pero antes de ingreso a la universidad, lo que les piden a ustedes es cuál es la ley de la velocidad para una reacción elemental. Y vamos a ver algunos ejemplos de estas reacciones elementales. Así que con ejemplos se va a entender más rápido. Vamos a ver cuáles son los ejemplos de aquí. Vamos a pasar. Y acá tengo algunos ejemplos. La ley de velocidad. Es esta ecuación en general, y esta es la ley, ¿no? Dice, la expresión de la ley de velocidad es esta, ¿no? K por la concentración de A a la X, por la concentración de B a la Y. X e Y son experimentales, ¿no? Pero en una reacción elemental, acá están todos los que hemos puesto acá en la pizarra, concentraciones, los exponentes experimentales, el orden de la reacción sería X más Y, y K es una constante, ¿no? Y acá, acá hay unos ejemplos de reacciones que ya han sido experimentales. Mire. Tengo 3NO más NO, me va a dar N2O más NO2. La velocidad dice que es la constante por la concentración de NO al cuadrado. O sea, depende del reactante, pero no está al cubo, sino es al cuadrado. Experimentalmente se halló que este exponente es 2. Y acá también, miren, la velocidad es una constante por la concentración de NO2 elevado al cuadrado. Acá no está elevado al cuadrado. Y la concentración de flúor elevado a la 1. O sea, experimentalmente los exponentes 2, 1, 1 se tienen que hallar con valores que tienen que tener ustedes. Pero nosotros vamos a trabajar generalmente con ecuaciones elementales. Y acá los X y los Y se cambian a los coeficientes que son A y B. Vamos a ver entonces unos ejemplitos para entender un poco más. Dice, hallar la ley de velocidad y el orden de la reacción para estas tres ecuaciones. Ya, vamos a hacer un ratito en la pizarra y vamos a entender qué cosa es. Para que vean que no tiene nada de difícil esto, ¿ya? Mucho palabreo. Voy a poner en la pizarra. H2 más N2 me va a dar NH3. A ver, primero. Acá tengo la primera ecuación. Me piden cuál es la ley de la velocidad, o sea, la ley de acción de masas, así se llama. Hay que balancearlo. ¿Qué pongo acá? 3, 1, 2. Entonces, ¿cuál sería mi ecuación? Mi ecuación sería la velocidad de esta reacción, se supone que es velocidad de reacción del nitrógeno con el nitrógeno para producir amoníaco, sería una constante por la concentración de un reactante, que sería en este caso el hidrógeno, H2.
¿Elevado a qué? A su coeficiente, o sea, 3, por la concentración del otro reactante, que es el nitrógeno, N2, elevado a su coeficiente, que es 1, ya no le pongo. ¿Cuál es el orden? Orden. Sería 3 más 1, orden 4. Eso es todo. ¿Ves? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. O sea, tanto palabreo para hacer una cosa sencillita, ¿no? Pero también hay forma experimental. O sea, este 3 y este 1 es porque son ecuaciones elementales, ecuaciones sencillas, reacciones sencillas, que en realidad en la práctica ustedes van a darse cuenta que no son tan sencillas, no son un poco más complejas y todo eso. Pero en la práctica se corrige en la práctica, no en la teoría, ¿no? En la teoría hacemos unas ecuaciones teóricas, más que todo. Entonces, esta es la ecuación de velocidad para esta reacción. Miren que tengo que balancearlo, pues, tengo que balancearlo bien. Y los coeficientes van como exponentes de los reactantes. ¿Los productos entran acá? Para nada. Los productos no tienen nada que ver. Los productos se forman. Los reactantes son los que forman los productos. Vamos a la siguiente reacción. ¿Está correcto esto? Está sencillo esto. ¿Cómo? Para copiar un momento. Ah, ya. Voy viendo un ratito la segunda. ¿Cuál sería la velocidad o la ecuación para la segunda ecuación o la segunda reacción química que les estoy poniendo por acá? Estoy haciendo muy rápido porque nos ganó el tiempo. No lo tengo acá. Tengo las diapositivas. Creo que no le he mandado a ustedes esto. A ver, ahora les voy a poner la pantalla. ¿Cuál era la otra? Dice H2 más I2, HI. Voy a borrar. H2 más I2, HI. Ya está. ¿Cuál es la ecuación de velocidad de esta reacción? ¿Tengo que hacer algo para balancearlo o ya está balanceado? ¿Qué hago? ¿Dónde le pongo un 2? Acá 1, acá 1 y acá 2. Nada más, ¿no? Ya. Pero menos mal que los productos no tienen nada que ver acá, ¿no? ¿Cuál es la ecuación de velocidad? Velocidad de esta reacción vendría a ser igual a una constante que les tienen que dar experimentalmente ustedes, K, por la concentración de uno de los reactantes, que es hidrógeno en este caso, elevado a la 1, no lo pongo, por la concentración del otro, que es el yodo, elevado a la 1. Esa sería la ecuación de velocidad. Esto. No tiene nada que ver entonces acá. O sea, porque son los reactantes. O sea, la reacción, la velocidad depende de los reactantes, de su concentración molar, por supuesto, no de los productos. De la tercera, a ver, ¿cuánto sería? ¿Cuál sería? Voy a presentar un ratito la tercera para que lo vayan a hacer. L2, ¿no, profe? Ah, claro, que falta orden, ¿no? Sería orden sería 2, o sea, de segundo orden, ¿no? Vamos a ver la tercera. NO más O2, NO2. N2. ¿Sale 4? A ver, hay que balancear primero, ¿no? Orden 4, ¿no? Pero ¿cuál sería su ecuación? Acá tengo un 2 oxígeno, acá tiene que ser 2, ¿no? Acá también tiene que ser 2 y acá 1. A ver, me parece que no es 4. A ver, ¿cuál sería la velocidad? Es una constante por la concentración de NO al cuadrado por la concentración de oxígeno a la 1. Orden 3, tercero. Entonces, ¿ves? Depende de los reactantes, ¿no? De tercer orden. Esta es una ecuación elemental. Cuando ustedes les digan ecuación elemental, sencillo, balancéenlo y hagan su ecuación, y una vez que tienen la ecuación hecha, sumen los exponentes, ¿no? 2 más 1, 3, orden 3. Profe, ¿el orden qué significa? ¿Cómo? ¿El orden qué significa? El orden significa como si estuviéramos hablando de qué tan compleja es, ¿no? O sea, cuando yo quiera graficar de repente cómo va consumiéndose, ya si fuese de orden 0, porque hay ecuaciones de orden 0, generalmente la velocidad no depende de nada, ¿no? Es una velocidad constante. Por ejemplo, en el caso de... Voy a borrar un ratito. En el caso de una ecuación o de una reacción que no depende de los reactantes, la velocidad va a ser siempre la misma. Acá tengo la velocidad en función del tiempo, la velocidad es constante. Como en funciones de álgebra, ¿no? Si el orden de la reacción es 1, acá tengo la velocidad en función del tiempo, entonces la velocidad va a incrementarse. O sea, conforme va aumentando la concentración, la velocidad es mayor. Por supuesto que si yo tengo más concentración, la velocidad es mayor.
Pero conforme pasa el tiempo, la concentración se va haciendo cada vez menor, menor, menor. Pero es una línea. Y si el orden es de segundo orden, por ejemplo, este es orden 0, orden 1 y orden 2, por ejemplo. El orden 2 ya es una curva. O sea, ¿qué significa? Que a más concentración, muchísimo más rápido se hace la reacción química. El orden 2. Y en orden 3 es un poco más parada todavía, ¿no? O sea, se complica un poco. Son como las funciones en álgebra, ¿no? Cuando ustedes tienen exponente 0, es una línea. Cuando tienen exponente 1, es una recta. Cuando el exponente es 2, es una parábola. Y cuando es exponente 3, es más o menos algo así, ¿no? Como si fuese sube y baja, ¿no? Se complica un poco, ¿no? Generalmente en química se llega hasta orden 3, orden 4, bien raro. Generalmente los de orden 4 no son teóricamente orden 4, son experimentalmente de un orden menor. Experimentalmente significa que les tienen que dar datos para que hagan ustedes su ecuación de velocidad. Y por ahí tengo ejercicios de una ecuación práctica que vamos a hacer. Entonces, más o menos el orden significa qué tan compleja es la reacción, ¿no? Si el orden es 0, es una reacción sencillita, donde la velocidad es la misma siempre, que generalmente no pasa eso. En una reacción química de orden 1 es una línea, o sea que cuanto más incremente la concentración de mi reactante, la velocidad va a ser proporcional a eso, ¿no? Si yo tengo una reacción química donde tengo una concentración de 0,5 molar, velocidad me sale B. Y si le duplico la concentración, la velocidad me sale más rápida, el doble de velocidad. Entonces, más o menos así se refiere. Pero no se compliquen ustedes con los significados, porque esto es un tema de universidad, no es un tema de colegio. Pero viene en los exámenes de la universidad y es tan sencillo que a mí me da cólera que los chicos no respondieran porque no lo habíamos hecho nunca, cuando es una cosa tan sencilla, ¿no? O sea, es una expresión que a veces uno ni lo entiende, pero basta con que yo sepa cómo se tiene que hacer y lo tengo que hacer, porque es una pregunta que siempre viene. Cinética y equilibrio son temas que siempre vienen en los exámenes de las universidades. Cinética, que en este caso es esto, y equilibrio, que es otra constante, ¿no? Que vimos el año pasado con ustedes, ¿no? O el año pasado. Vamos a ver entonces, esto es la ley de velocidad, lo que le dicen también ley de acción de masas. Así que es otro nombre, ¿no? 27. Ley de velocidad, ley de acción de masas. Hay dos tipos entonces, ¿no? Para ecuaciones reales y para ecuaciones elementales. Vamos a ver entonces qué más sigue. Considerando que las acciones son elementales, ya vimos lo que es, ¿no? Y acá están las respuestas, ¿no? Mira, el hidrógeno a la cubo, nitrógeno a la 1, orden 4. Y acá están los otros dos, ¿no? Orden 2 y orden 3. No se los puse en su material, pero ahí se lo he puesto en las diapositivas. Así que sí lo van a tener en su grabación más tarde, ¿no? A ver, y los efectos de los catalizadores. En realidad los catalizadores es un tema tan amplio que hacerlo en un minuto a veces no da ganas de hacerlo, ¿no? Es muy amplio, es un tema muy amplio. Y son especies químicas que aumentan la velocidad, en razón a que disminuyen la energía de activación. ¿Qué cosa es la energía de activación? Proporcionando mecanismos alternativos con menor energía de activación. Las características de los catalizadores son forman compuestos intermedios, bien, todo un palabreo de catalizadores, ¿no? El catalizador no altera el equilibrio es lo que vamos a ver la siguiente semana. El catalizador permanece invariable, o sea, se puede recuperar, es lo bueno. O sea, yo puedo comprar un catalizador para que mi reacción sea más rápida, invierto mi dinero muy bien, porque al final, cuando yo meta un catalizador en la reacción química, al final lo vuelvo a sacar y lo vuelvo a volver a utilizar, porque no se va a descomponer, no se va a destruir, nada, es inalterable, ¿no? El catalizador no inicia una reacción, simplemente lo acelera nada más, ¿no? La reacción puede ser lenta y con el catalizador se acelera más, ¿no? La acción catalítica es específica, claro, es para una determinada reacción. Si yo quiero hacer una reacción química, un catalizador. Si quiero otra reacción, tiene que ser otro catalizador. No siempre es el mismo. Hasta el agua es un catalizador en algunos ejemplos, ¿no? Esto es un poco de teoría, vamos a dejarlo un ratito y vamos a ver esta gráfica que está acá para poder entender qué cosa es lo que es la energía de activación. Un ratito voy a sacar esta figura y la tengo aquí. Acá la tengo en mi pizarra. Preparé esto, ojalá que lo podamos entender. Ahí está. Acerquemos un poquito esto. Acá tengo un gráfico donde dice energía, en realidad en química es la entalpía, en función del transcurso de la reacción.
yo tengo acá mis reactantes, o sea, mi hidrógeno y mi nitrógeno, sin reaccionar, que tienen, entre los dos tienen una cantidad de energía. Pero para que se lleve a cabo la reacción química, esos reactantes tienen que, de alguna manera, ganar energía de algún sitio, de repente del mismo ambiente. Una vez que los reactantes se juntan, lo que quieren es transformarse en otra cosa. Pero para transformarse en otro, o sea, en productos, necesitan subir su energía, o sea, aumenta su energía. Esta es la cantidad en rojo, ¿no? Aumenta su energía. Y una vez que se llega hacia arriba, ya cuando ya adquirieron la energía suficiente que la sacan del medio ambiente, o sea, del entorno que los rodea, una vez que llegan a esta energía, recién se produce la reacción química y se producen los productos. Si esta curva cae más abajo de la energía inicial, es una reacción exotérmica, porque tenía una energía y al final tengo menos energía. ¿Qué significa que tengo menos? Que he botado energía, o sea, se ha desprendido, ¿no? Por supuesto que acá se gana energía y acá se desprende, ¿no? Bota energía. Es una reacción exotérmica. En la endotérmica también es algo parecido. Acá tengo una energía, se llega hasta la energía máxima, que es energía de activación, y después que se produce la reacción química, los productos tienen una energía mayor que la inicial. Si la energía aquí es mayor que la inicial, entonces se supone que si yo tenía una energía de 5 y ahora tengo 8, he absorbido energía. Tenía 5, ahora tengo 8, al final he absorbido. Es una reacción endotérmica. Acá dice endotérmico, pero no es endotérmico. Y esta figura se los puedo mandar más adelante. Ya, pero miren, la curva de rojo acá y la curva de negro acá es una energía que tienen que alcanzar los reactantes para que se produzca la reacción química. Con el catalizador, esa energía se hace más pequeñita, o sea, necesitamos solamente una energía menor. Por lo tanto, si la energía es menor, la reacción se va más rápido. Acá también, con los catalizadores, la energía de activación es más chiquita que esta acá, ¿no? Por lo tanto, la reacción ya no va a esperar a obtener una energía suficiente para llevarse a cabo. Con poca energía se producen los productos, ¿no? Entonces, acá los catalizadores hacen que esa energía necesaria para que la reacción química se lleve a cabo sea menor que si no tuviera el catalizador. Miren, acá es energía de activación sin catalizador, bastante, ¿no? Y energía de activación con catalizador. Acá también, bonito. Energía de activación sin, y acá la energía de activación con catalizador. Es un tema un poco complejo, es un tema de tesis para ya sacar título de profesionales de química, de física y todo eso. Así que no nos compliquemos la vida. Simplemente las gráficas nos está indicando que esta es la energía que se tiene que requerir para que se lleve a cabo una reacción química. Esta energía de activación. Y se hace menor cuando ponemos un catalizador. Entonces, la función del catalizador es hacer que la energía de activación sea más chiquita. Y por lo tanto, activación significa activar la reacción química. O sea, estamos haciendo que la energía sea lo mínimo posible para que se lleve a cabo nuestra reacción. El caso de peróxido de hidrógeno, con la catalasa de la sangre, se hace, ese sería el catalizador, ¿no? Se hace la reacción más rápida, ¿no? El peróxido se descompone en oxígeno y agua, más rápido, ¿no? Pero estamos hablando de catalizadores positivos, ¿no? Aceleran la reacción. Vamos a sacar eso de un ratito. Vamos a seguir con nuestras diapositivas. Siempre nos gana tiempo. Y acá hay unos ejemplos. Ya estamos en la parte práctica, ¿no? Dice, vamos a ver cuál de estos 5 podría ser lo correcto. Dice, indicar lo correcto, ¿no? Dice, los factores, de acuerdo a la velocidad de reacción. Los factores que afectan la velocidad de reacción son principalmente la naturaleza y concentración de los reactantes, la temperatura y la presencia de catalizadores. ¿Será correcto eso? La B, las velocidades de las reacciones no se pueden determinar experimentalmente en el laboratorio. C, los procesos que ocurren con soluciones iónicas concentradas son más lentas que las que tienen soluciones diluidas. D, la cinética química tiene por objeto predecir el rendimiento de la reacción. Rendimiento, o sea, qué tan efectiva es una reacción. O sea, si se lleva a cabo un 100%, ¿no? Y la E dice, en el equilibrio, la velocidad de la reacción directa es mayor que la velocidad de reacción inversa. Eso es para llegar con equilibrio químico, ¿no? ¿Cuál creen que es la correcta de las 5? A ver, ¿quién me dice? A ver, contesten. La letra A. Es la A, porque acá los factores que afectan la velocidad son naturaleza, o sea, si es un reactivo muy potente, concentración, que vimos que la ley de la acción de masa se tiene que ver con las concentraciones, la temperatura, dijimos que cuanto más caliente, más rápido, y la presencia de catalizadores, porque sin catalizador la reacción es lenta, y con catalizador la velocidad es mayor, ¿no? Y las otras no, miren, la velocidad
no se puede, por supuesto que sí se pueden determinar, se hacen experimentalmente. Y yo hice una práctica de crecimiento de cristales hace 20 años y sí se puede hacer, ¿no? En cinética. C. Los procesos que ocurren en las soluciones concentradas es más lenta. Falso, pues, al contrario, la concentración es directamente proporcional a la velocidad. Cuanto más concentrada, más rápido, ¿no? La cinética química tiene, por ejemplo, predecir rendimiento. No produce rendimiento. Produce, lo que me dice la cinética es qué tan rápido se lleva a cabo una velocidad, ¿no? Con qué velocidad se lleva a una reacción química. Y en el equilibrio, la reacción directa es mayor que la inversa. No, eso es falso, porque en el equilibrio las dos velocidades directa e inversa son iguales. Esto no lo van a entender si no hemos llevado equilibrio. La siguiente semana sí lo vamos a entender esta parte, en equilibrio químico. Vamos a ver la segunda pregunta. Entonces la respuesta ahí es la A, la primera enunciado. Dice, si B es la velocidad de reacción química y K es la constante de velocidad de la reacción, ¿cuál es la expresión de la velocidad de la siguiente reacción? A ver. ¿Cuál sería la...? Se supone que es para una ecuación elemental, ¿no? ¿Cuál sería la velocidad de... o la expresión de la velocidad? O la ley de la velocidad. Así le dicen, ley. A ver. Tengo acá 2A más B y me va a dar C más 2D. Ya está. A ver, ¿depende de los productos? ¿Depende de los productos? No, depende de los reactantes. Depende de los reactantes de sus concentraciones. Entonces, la velocidad B es igual a una constante por la concentración de un reactante, A, elevado a la ¿cuánto? Al cuadrado. Y por la concentración de B, elevado a, como no hay nada acá, se supone que es 1, es a la 1. Esa sería la ecuación. ¿De qué orden es? Orden 3. Orden 3. Porque la suma de los coeficientes, de los exponentes, es 2 más 1. Eso es todo, sencillito, ¿no? De repente antes lo habrán visto ustedes y habrán dicho de qué se trata esto. Y sin embargo es tan sencillo que da pena dejarlo de responder, ¿no? Ah, ya me han escrito por ahí algo, a ver qué me están poniendo. Dice la E. Ah, ya, vamos a ver, dice, los 3 factores más importantes en el aumento de la velocidad de las reacciones son temperatura, A, temperatura, viscosidad y densidad. B, presión, volumen y catalizador, presión. C, tensión superficial, presión y catalizador. La D, temperatura, densidad y concentración. Y la E, concentración, temperatura y catalizador. Sí, pues ya la respuesta ya cayó solita, ¿no? Es la E. Tiene razón Nancy. Ah, Marcelo, sí, entrada. Sí, es la E, entonces, en la otra, ¿no? Estamos 28. Están subiendo poquito a poquito. Y ya falta poco. Esa es la 3. Entonces la respuesta de la 3 es la E. Es temperatura, concentración y catalizadores. Acá tenemos los ejercicios número 1. Dice, con respecto a los catalizadores, marque lo verdadero. Dice, los catalizadores disminuyen la velocidad de reacción. Falso. Falso. El catalizador es una sustancia que modifica la velocidad de la reacción. Eso sí, modifica significa que lo altera, o sea, lo incrementa, ¿no? La velocidad. Los catalizadores se consumen. Falso. Los inhibidores aumentan el calor de la reacción. Inhibidores significa que es un catalizador que desacelera más, ¿no? Pero no tiene nada que ver, los catalizadores no aumentan ni disminuyen la reacción del calor ni nada de eso. Simplemente velocidad, la velocidad. Por lo tanto, la verdadera, la primera es falsa, verdadero, falso y falso, ¿no? La D sería, ¿no? La D. La D es la respuesta. Vamos a ver que me están escribiendo un ratito. La D. Sí, falso, verdadero, falso, falso. Sí. Y un poco de teoría más esa. A ver, la otra. Dice, esta sí es un poco práctica. Si 2 kilogramos de leña, combustión, se consumen con una rapidez de 0,1 kilogramos por minuto a 480 grados centígrados, ¿cuál es la rapidez con la que se consumirían a 500? ¿A quién me dice? Vamos a ver. A 500 grados centígrados. ¿Se consume más rápido o no?
velocidad dice que es 0, más 2 kilogramos, 0,1 kilogramos por minuto. A 500. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Yo le mandé al chat, no sé si está bien. A ver, ¿qué dice? 0,4. A ver, si 480, a 480 grados, se consumen 0,1 kilogramos por minuto, imagínense, los 2 kilogramos, 0,1 kilogramos por minuto, se consumirían, pues, a ver, 20 minutos, ¿no? 20 minutos se consumen los 2 kilogramos. Ya, pero ya 480. Ahora, si yo incremento la temperatura a 500, o sea, hago que sea más intenso el calor, dijimos que cada 10 grados la velocidad se duplica. O sea, si aquí en 480 la velocidad es 0,1, con 490 la velocidad vendría a ser igual a 0,2. Y con 500 la velocidad sería 0,2 por 2, o sea, sería 0,4. 0,4 kilogramos por minuto. Esa sería la respuesta. O sea, se ha cuadruplicado. Miren que acá es por 2 y acá sería por 2. Acá 10 más por 2 más. O sea, sería 2 a la 1, ¿no? O sea, 2 a la 1, 2 a la 2. Es una progresión geométrica, ¿no? 0,4 kilogramos por minuto. Esto es sencillo, ¿no? Miren, o sea, le van a dar una temperatura y le dan una temperatura final. Cada 10, duplíquenlo. Cada 10 dupliquen. Está bien, Renzo, si sale 0,4 kilogramos por minuto. Acá está la respuesta, ¿no? La D, 0,4 kilogramos por minuto. Eso sí les he mandado, ¿no? Dice, considere las reacciones y sus respectivas velocidades, B1 y B2. Dos reacciones distintas. Dice, indique verdadero o falso según corresponda. Las reacciones B1 y B2. Dice, no sé a qué se refiere. Las velocidades y sus... no sé a qué se refiere esto. A ver, vamos a ver. De repente lo he copiado y no me he dado cuenta. B1 y B2. Dígame, B1, B2, B2, B1. No, mejor dejémoslo. De repente lo sacó incompleto. A ver la número 4. Dice, para la reacción A2 más 2B igual a 2AB, determinar la constante de velocidad de reacción si cuando la velocidad es 5 mol por litro por minuto, o sea, 5 molar por minuto, las concentraciones de A y B son 2 y 5 respectivamente. Se supone que es una reacción elemental, ¿no? A ver, nos piden cuánto vale K. A ver, vamos a hacerlo esto. Vamos, ¿qué hora es? Vayan viendo estos ejercicios, son 9:54. Ah, ya. En la pregunta 3 me faltó ponerles las ecuaciones, sí las tengo acá en el papel. Ustedes los tienen también, ¿ah? No que no le he puesto las diapositivas. Ahora lo hacemos. No nos va a dar tiempo de hacer las 10, ¿ah? Así que vamos a hacer la 3 y la 4 y lo demás lo hacemos ya una próxima. A ver, ¿cuánto sale esto? Voy a poner los datos de la ecuación. A2 más 2B me va a dar 2AB. Dice, acá dice, la velocidad es 5 mol por litro por minuto, las condiciones son 2. Son 2 y 5. A ver, vamos a salir un ratito de esto para hacer este ejercicio. Más o menos nos dice así el enunciado. Tengo esta reacción, esta ecuación química, A2 más 2B igual a 2AB. ¿Está balanceado? Tengo 2A y 2B, y acá están los 2A y 2. Está balanceado. Los coeficientes, me interesan a mí los coeficientes. Acá 1, y acá 2, y acá 2. ¿Cuál sería la ecuación de velocidad? La ecuación de la velocidad vendría a ser igual a una constante por la concentración de A2 a la 1 y por la concentración de B al cuadrado. Esa es la ecuación, la ley de la velocidad, ¿no? La ecuación de la velocidad. Pero acá me dan un dato. Me piden cuánto vale K.
dice que cuando la velocidad es 5, la concentración de A2 es 2 y la concentración de B es 5. Así que esos datos los reemplazo en mi ecuación de velocidad, B. En este caso sería 5, ¿no? No voy a poner las unidades porque se supone que todo se mantiene. Es igual a una constante por la concentración de A, que en este caso es 2, elevado a la 1, por la concentración de B, que es 5, elevado al cuadrado. Ahí está. ¿Ves? O sea, con los datos que me dan, yo la pongo en mi ecuación de velocidad y hallo la constante. ¿Cuánto saldría? A ver, saldría acá 5 con 5 se va, ¿no? Me quedaría acá. K es igual a 10 acá y acá 1. K vendría a ser igual a 0,1. ¿Necesito poner las unidades? Sí, ¿no? Pero si me dan las respuestas, las unidades, ¿ya para qué? Mejor las busco en las respuestas, ¿no? 0,1 litro mol sobre minuto, 1, 0,01, 0,1 litro cuadrado. Ah, sí necesito las unidades, porque acá tengo 0,1, 0,1, 0,1. Así que vamos a buscar las unidades de esta constante. Las unidades de la constante dependen de la ecuación, ¿no? A ver, vamos a poner unidades entonces. Vamos a borrar. Acá sería 5. ¿Cuánto es? ¿Cuáles son las unidades? A ver, mol, o sea, molar por minuto, igual a la constante, o la concentración de A, que es 2, pero la concentración de A es también molar por minuto, molar. Para poner mejor acá, 2 molar, así. Y acá sería 5 molar, la concentración al cuadrado. Acá sería 5 molar por minuto. Acá es constante, acá sería 2m, acá sería 25m cuadrado. Molar. Molar, concentración, ¿no? Molar por litro. Y acá sí es por minuto, porque es velocidad, ¿no? El m con el m se van, y me quedaría entonces que la constante, por supuesto que acá se va, es 25 sale 5, esto se va a 1, quedaría acá es igual a 0,1, ¿no? 0,1, pero sería acá, a ver, tengo molar al cuadrado, pasa abajo, y este en minutos quedaría abajo también. Sería, abajo sería molar irá al cuadrado por minuto al cuadrado. No sé si habrá esa respuesta, a ver. Profe, el litro no es mol por litro. Sí, pero mol por litro es molar, por estoy poniendo acá. Acá pero el litro entonces sería arriba, ¿no? Acá sería mol por litro, pero el litro va arriba, al cuadrado sería, ¿no? Ahora sí, litro arriba al cuadrado, mol cuadrado abajo, minuto abajo. ¿Hay alguna respuesta? Litro al cuadrado, mol cuadrado, minuto. La D dice 0,1 litro al cuadrado, abajo mol al cuadrado, por minuto. Entonces la respuesta es la D. Lo complicado podría ser las unidades, ¿no? ¿Puede bajar la cámara un poquito? Sí, sí. Ya. Esa molar que nos salió acá, que dice Renzo, molar es mol por litro. Entonces, en vez de poner molar, he puesto mol por litro, pero el litro como está abajo, lo pongo hacia arriba, ¿no? Pues sería litro cuadrado, mol cuadrado, minuto. La respuesta sería la D. Y son las 10. Y no hemos terminado. Es que los orales nos han quitado media hora bastante. Ya. Entonces, más o menos de eso se trata. O sea, si nosotros tenemos ecuaciones elementales, sencillo, balancear y poner la ecuación de acción de masa, ¿no? La ecuación de velocidad. Pero si es algo práctico, nos tienen que dar más datos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en los otros ejemplos que tenemos en las diapositivas. Está un poco incompleto esto, así que como son las 10, no sé qué día nos podemos encontrar, mañana o hoy día, para terminar esta parte. Vamos a poner nosotros. ¿Cuándo nos encontramos? Mejor mañana, ¿no? Después de todas sus clases, para que estén ya más tranquilos. Ya. Como la semana pasada nos encontramos creo que a las 5, a esa hora que puede ser.
A las 5, viernes. Ya te voy a parar todo esto. Un feliz cumpleaños, Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidad y rogamos todos por un día feliz. Que Dios te bendiga ahora y siempre, amén. Un feliz cumpleaños, Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidad y rogamos todos por un día feliz. Que Dios te bendiga ahora y siempre, amén. Un feliz cumpleaños, Cristo te dará. Tenemos tu regalo, Niquisa. Te deseamos la felicidad y rogamos todos por un día feliz. Que Dios te bendiga ahora y siempre, amén. Un feliz cumpleaños, Cristo te dará. Todos te deseamos la felicidad y rogamos todos por un día feliz. Que Dios te bendiga ahora y siempre, amén. Que Dios te bendiga ahora y siempre, amén. Que Dios te bendiga ahora y siempre, amén. Ya, Niquisa, feliz cumpleaños y te debo tu regalo. Cuando te vea, te lo voy a dar. Creo que por ahí hay un regalo ya para ti hace tiempo. Ahora sí, chao. Ah, está Niquisa, muchas gracias. Te pasó, muchas gracias. ¿20 años? No, 17. 20 de bimestral, yo decía 20. Ya, chao. Mañana nos vemos a las 5. Chao, profe. Chao.